Muchas gracias, señor presidente. Pregunta de don José Montilla Aguilera. Tiene la palabra su señoría. Sí, gracias, señor presidente. Usted ha manifestado en numerosas ocasiones que tiene tres prioridades. Así lo podemos ver si repasamos las hemerotecas y algunos diarios de sesiones. Europa, el déficit y las reformas. Yo estoy convencido de que la gravedad de la crisis económica ocupa toda su atención y, desde luego, lo merece por su profundo impacto sobre los ciudadanos y nuestras perspectivas de futuro como país. Sin embargo, poca preocupación ha manifestado usted por los problemas derivados del estado de las autonomías y su cohesión territorial. Incluso en esta Cámara, la territorial no se ha dejado ver usted desde el 5 de junio. Y la mayoría parlamentaria de su partido en ella sigue 10 meses después sin convocar la Comisión General de Comunidades Autónomas, donde el Gobierno todavía no ha comparecido para explicar su política autonómica, a pesar de que grupos como el nuestro, no somos los únicos, hace meses que lo hemos solicitado. A pesar de ello, no puedo dejar de preguntarle sobre el balance que usted hace de estos 10 meses en esta materia y, en el marco de ello, de preguntarle especialmente sobre la crisis política e institucional que se está abriendo en Cataluña. Ya sé que los periodos electorales no son los más propicios para abordar problemas de fondo. Pero, señor presidente, ¿tan difícil era abrir una perspectiva de negociación sobre la financiación autonómica, habida cuenta de que el año que viene se ha de revisar el sistema acordado en el año 2009? Ojalá usted algunas de las cosas que ha expresado antes a la portavoz de Convergencia y Unió las hubiera expresado después de la reunión que mantuvo con el señor Mas. Mira, el presidente de la Generalitat dijo que venía a Madrid a conseguir la llave de la caja, pero me temo que lo que vino a buscar era la llave para convocar elecciones anticipadas. Y usted se lo puso fácil, señor Rajoy. No le encuentro otra explicación a una renuncia institucional que solo se salda con un fracaso absoluto, sino que abre las puertas a unas elecciones anticipadas y a centrar, como usted decía, el debate en Cataluña sobre un eventual proceso de independencia. Y además, para calentar más el ambiente, dirigentes de su partido se dedican a aludir a la Guardia Civil, mientras su ministro de Educación habla de la necesidad de españolizar a los niños catalanes. Todo ello he de decir que para regocijo de la mayoría de los independentistas de Cataluña. Señor presidente, todo ello me parece una grave irresponsabilidad, porque a las dificultades de la crisis económica hay que añadir esta crisis institucional y política. Y por eso quiero conocer su opinión al respecto. ¿Qué ha hecho y qué piensa hacer para evitar una deriva en la que todos perderíamos? ¿Y en qué punto se encuentran en estos momentos el diálogo entre el Gobierno de Cataluña y el que usted preside sobre estas cuestiones? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Montilla. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Montilla, por su intervención. Es verdad que yo siempre he señalado que las grandes prioridades para esta legislatura eran la reducción del déficit público, las reformas estructurales y continuar en el proceso de integración europea, porque sin duda alguna son los instrumentos capitales para lograr que en España vuelva a haber crecimiento económico y creación de empleo. Pero no he olvidado el resto de los asuntos que importan a la ciudadanía. Sí me hubiera gustado que algunos temas, sobre todo en un momento tan difícil para España como en este momento, pues no se hubieran puesto sobre la mesa, pero es evidente que hay gente que así lo ha querido hacer. Yo poco tengo que añadirle en relación con la intervención que hice antes contestando a la senadora de Convergencia y Unió, pero sí puedo decirle alguna cosa. Yo estoy de acuerdo en alguna de las cosas que ha dicho usted, que teniendo en cuenta que el año que viene hay que revisar el sistema de financiación autonómica, yo pude haber ofrecido pues, un acuerdo, pude haber ofrecido que se hablara y que se dialogara. Y créame que así lo hice. Yo le dije al señor Mas, no me puede decir usted aquí al presidente del Gobierno de España que o lo tomas o lo dejas y que si no lo tomas
tú te tendrás que atener a las consecuencias que por lo visto son estas de las que estamos hablando. Es decir, yo lo he intentado, pero para que se pueda hablar y para que se pueda dialogar, las dos partes tienen que querer hacerlo. Y tenga usted la total y absoluta certeza que por mi parte esa voluntad existe. Pero esa voluntad también va a ir acompañado de la firmeza, porque es mi obligación como presidente del Gobierno, para defender la Constitución española, los estatutos de autonomía y las leyes, porque eso es lo propio y lo que le toca hacer al presidente del Gobierno y pienso que a todos los ciudadanos en una democracia. Yo no sé si, como dice usted, el señor Mas vino aquí simplemente para tener una coartada, para convocar elecciones y que no se hablara de su gestión al frente de la Generalitat y se hablara de otras cosas. Yo no lo sé, yo no lo he dicho, lo ha dicho usted. Realmente yo no tengo argumentos para darle la razón ni para quitárselos. Es probable que sí o es probable que no. Lo que yo sí le digo es que lo serio, lo sensato, lo razonable, lo propio de un buen gobernante es hablar, escuchar y dialogar y no intentar ir a un sitio para hacer eso que dice usted, que no yo, que ha hecho el señor Mas. Y a partir de ahí, señor Montilla, yo le voy a decir cómo estamos enfocando la política autonómica desde el Gobierno que presido. Hay unos principios que para mí son capitales. Primero, el convencimiento de que todas las administraciones públicas, todas somos España y somos Estado. El segundo es que debemos trabajar todos unidos para resolver los problemas que son muy graves, el conjunto de España en este momento. En tercer lugar, la idea de que todas las administraciones debemos colaborar conjuntamente y que los problemas de todas las administraciones yo me los tomo como problemas propios también del Gobierno de España. Y en cuarto lugar, que es muy importante ayudar a las comunidades autónomas a resolver lo que hoy en día es su principal problema, que es el acceso a la financiación que no tiene y el pago de sus deudas. Y sobre esa base yo le voy a explicar lo que hemos hecho a lo largo de estos meses, que creo que es importante. Hemos puesto en marcha un plan de proveedores para que las comunidades autónomas pagaran las facturas por importe de 27.000 millones de euros que debían a ciudadanos honrados y que estaban muy sorprendidos porque no se le pagaran. En segundo lugar, hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas una línea ICO para que pudieran atender a los vencimientos de su deuda y no quebraran. En tercer lugar, hemos puesto en marcha el Fondo de Liquidez Autonómica que permite pagar los vencimientos con el exterior y a los proveedores. Además de esto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha hecho avances importantes y de acuerdo para controlar las cuentas públicas, lo cual es imprescindible si queremos mejorar la financiación y, por tanto, crecer económicamente y crear empleo. También la Conferencia de Presidentes Autonómicos fue importante, porque al menos fijó un acuerdo de mínimos, pero importante, 5 grandes ejes de política económica. Reducir el déficit, hacer reformas aquí, hacerlas en Europa, resolver los problemas de liquidez y, por último, avanzar en la integración europea. Hubo un acuerdo muy importante en los temas europeos, en los temas nacionales, déficit y reformas. Hubo acuerdo en el objetivo, aunque luego en las medidas, pues lógicamente hay discrepancias. También en las conferencias sectoriales se ha llegado a acuerdos y entendimientos importantes. Pongo un solo ejemplo. Por ejemplo, en la conferencia de Sanidad. Creo que ha habido un avance importante que ha sido útil para todas las comunidades autónomas. Se han hecho centrales de compras conjuntas y se ha demostrado que si todos queremos y podemos buena voluntad, se puede colaborar y se puede cooperar. En próximas fechas yo plantearé también a las comunidades autónomas hablar de la unidad de mercado, que es algo también que demandan la inmensa mayoría de los empresarios de nuestro país, y también de la reforma de la Administración, eliminando las duplicidades entre las administraciones, eliminando el exceso de regulación, y eso lo voy a hacer en cumplimiento del mandato que me dio la Conferencia de Presidentes, para que convocásemos una conferencia sectorial, la de Administraciones Públicas, para tratar este asunto que tiene una importancia capital y en el cual el papel de su grupo, sin duda alguna, es decisivo. Por tanto, señor Montilla, yo esto me lo tomo en serio, en realidad procuro tomarme en serio todo. Estamos haciendo un gran esfuerzo, este gran esfuerzo es de todos y esto es lógico que lo hagamos, porque hay un gran objetivo nacional que no puede ser solo del Gobierno de España, sino que debiera ser del conjunto de todas las administraciones y también del conjunto de todos los españoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Senador Montilla.
Gracias, señor presidente. Aparte de intentarlo, hay determinadas cosas que usted debe decirlas, las ha de explicar. Mire, señor presidente, usted en estos momentos tiene tres caminos, ¿no? Uno sería ignorar los problemas territoriales. Otro sería el combatirlos con lo que podríamos decir actitudes inmovilistas, ¿no? Que no harían más que agudizar las tensiones. Y otra es trabajar para encontrar puntos de encuentro, de consenso y de acuerdo. Y, por supuesto, liderando los cambios también que nuestra arquitectura institucional necesita para adecuarse a la sociedad española de hoy. Porque un proyecto común no se defiende solo proclamándolo, ¿no? Los proyectos comunes deben resolver problemas, concretar acuerdos, acoger justas reclamaciones y potenciar la diversidad como la mejor garantía de la cohesión territorial. Los proyectos comunes se trabajan, se adaptan y se cambian para hacerlos más efectivos y también más atractivos. ¿Usted cree que la mejor manera de defender la unidad de España es a veces apelando a la unidad y no a la diversidad, o apelando a la homogeneidad y no a su pluralidad, insistiendo en el marco y el modelo único en vez de explorar encajes múltiples? Ustedes dicen defender la Constitución, que también es la mía, entre otras cosas porque la voté, pero a veces da la sensación de que lo que quieren es secuestrarla y petrificarla. Porque los estados en Europa, señor Rajoy, usted sabe que cambian sus constituciones para mejorar su funcionamiento y su convivencia. ¿Y aquí qué pasa? ¿Es intocable? Yo creo que no. Hace unos meses lo vimos. Usted sabe que la desafección de una gran parte de la sociedad catalana viene de lejos, ¿no? Yo me he referido a ello en algunas ocasiones, en los últimos años, además. Pero en los últimos tiempos la crisis económica y la confrontación, fruto también de esos desacuerdos institucionales, ha acelerado esta desafección y se han incrementado aquellos que piensan que las cosas les irían mejor a Cataluña fuera de España. Yo no me encuentro entre ellos, es obvio, pero los que así piensan no son pocos, señor presidente. No estamos delante de un suflé pasajero, no se equivoque. ¿No le preocupa a usted como presidente del Gobierno esta situación? La senadora de Convergencia y Unió ha hablado antes de la prensa internacional. Bien, la prensa internacional, además de las dificultades de nuestra economía, también son noticia estas tensiones territoriales. ¿Cree usted que favorecen la marca España? ¿Cree que refuerzan su interlocución, la de usted, señor presidente, fuera de nuestras fronteras? Miren, confrontación, crispación, fractura creciente entre Cataluña y España y fractura también en el seno de la sociedad catalana, me temo que también, y agudización de la crisis económica por las incertidumbres políticas. Eso es lo que nos espera, si ustedes no lo ven o si lo ven y no piensan hacer nada, ¿no? Ni el uso de la fuerza que algunos reclaman, no me estoy refiriendo a usted, ni la secesión unilateral al margen de la ley son posibles. Estamos en el año 2012 y en la Unión Europea, pero sí son posibles las reformas que posibiliten un mejor encaje de Cataluña, respetando y reforzando su autogobierno, su personalidad y su identidad, que es plural, por cierto, aunque a algunos parezca que quieran ignorarla, confundiendo a veces al país con el partido. Rebajar tensión, dialogar, negociar, cumplir los acuerdos. Señor presidente, por ejemplo, el acuerdo de financiación vigente, la disposición Vaya terminando, señoría. adicional tercera, sí, acabo. Actuar con lealtad institucional, practicarla y exigirla, cumplir los acuerdos políticos. Si no, cada día darán ustedes más argumentos a los que quieren marcharse. Y si usted no lo hace y no toma la iniciativa, será el principal responsable de la falta de un proyecto cohesionador para España donde Cataluña pueda encontrar acomodo. Al menos es lo que muchos deseamos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Montilla. Señor presidente del Gobierno. Señor Montilla, gracias por sus palabras. Ha dicho usted algunas cosas que son muy interesantes, pero las ha dicho usted, yo no he dicho nada. Ha dicho usted que estas cosas no favorecen a la marca España,
no favorecen la internacionalización, no favorecen mi interlocución como presidente del Gobierno fuera. Ha dicho usted que hay quien confunde a un país con un partido y ha dicho usted que hay quien ignora la pluralidad de Cataluña. Yo lo dejo ahí, es su opinión y desde luego la respeto, como me gustaría que también se respetase las mías. Fíjese, eso es lo que ha dicho usted y seguro que en eso está de acuerdo muchísima gente. Probablemente otra gente no esté de acuerdo. En cualquier caso, a mí me parece muy bien lo que ha dicho. A mí me preocupa el problema. Yo no soy inmovilista. No habrá encontrado en muchos años un gobierno que haya hecho tantas reformas como este que yo estoy presidiendo, incluso en el área autonómica. Sí, le estoy hablando del Fondo de Liquidez Autonómico, le estoy hablando del Plan de Proveedores, le estoy hablando del ICO, le estoy hablando de una conferencia de presidentes que salió bien. No habrá encontrado eso, una situación como esta nunca, precisamente porque yo soy partidario del diálogo, de escuchar y de hablar. Pero me gustaría saber una cosa. ¿Qué haría usted si usted es el presidente del Gobierno de España, alguien llega a su despacho y le dice hay que hacer esto y si no te tienes que atener a las consecuencias? Sinceramente, señor Montilla, ¿qué haría usted? Aún así, le voy a decir lo que haré yo. Estoy dispuesto a dialogar, a escuchar y a hablar, porque es lo propio de personas civilizadas en un sistema democrático. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Pregunta don Marcelino Iglesias. Tiene la palabra su señoría.